Colombianos, definitivamente no hay derecho a lo que está ocurriendo con la corrupción. Resulta que Margarita Cabello ya va de salida y pues beneficia aquí al Clan Char, beneficia aquí a Karen Abouinen. Pues resulta que esta Procuraduría archivó la investigación contra esta señora Karen Abouinen por el caso de Centros Poblados. Definitivamente nos vieron la cara esta procuradora. Esperemos que con el nuevo procurador que entre no siga pasando lo mismo y le cubran la espalda al Clan Char, ¿no? Pues para la Procuraduría, Abouinen fue muy ágil y es imposible reprocharle sus actuaciones. A pesar de eso, los 70.000 millones de pesos entregados en el contrato para conectar con Internet las escuelas rurales en Colombia siguen perdidos. Supuestamente Karen Abouinen los iba a recuperar, pero nunca lo hizo. Pues el pasado 23 de septiembre del 2024, la Procuraduría General de la Nación expidió el auto con el que da terminación a la actuación de esta señora y ordena el archivo definitivo de la investigación contra la exministra de las TICs, Karen Abouinen, por el caso de Centros Poblados, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos que debían ser destinados para conectar con Internet más de 15.000 escuelas rurales. Esta Procuraduría sí, definitivamente es una de bolsillo. En el documento conocido en primicia por cambio, el ente de control asegura que el proceso contra Winen se abrió en septiembre del 2021, luego de recibir dos quejas ciudadanas que señalaban los hechos denunciados por los medios de comunicación y advertían sobre una presunta omisión por parte de la exministra para evitar el desfalco. Y es que en su momento se reveló por parte de la W Radio que el MITID entregó un contrato por 1 billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados que no cumplía con los requisitos legales y que además entregó pólizas falsas. Ese consorcio era manejado por el polémico contratista Emilio Tapia. A pesar de las advertencias, la administra decidió continuar con el proceso y delegó a su secretaria general, Adriana Mesa Consuegra, para que adjudicara la licitación, que fue dividida en dos partes. La región A se la ganó la empresa Claro Colombia y la región B fue dejada en manos de las empresas de Tapia. Aunque Abouinen era el jefe de cartera y por eso se pidió que también fuera investigada, ya que ese ministerio, después de adjudicar también, entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos a Centros Poblados, sin verificar si esa unión temporal está cumpliendo. Ahora la Procuraduría dice que ella no actuó de forma irregular porque no omitió sus funciones ni tampoco dejó de hacer control al proceso. Hágame el favor. Y los 70.000 millones, bien, gracias, ¿no? Y es que, ¿cuáles son los motivos de la Procuraduría para archivar esto? Pues al evaluar las pruebas descritas en la etapa de ejecución del contrato, la Procuraduría corroboró que la exministra Karen Abouinen no tuvo ninguna injerencia de las actividades encaminadas a vigilar el cumplimiento del contrato de aporte 1043 del 2020, pues no fungió como supervisora del mismo. Para el ente de control, la entonces ministra tampoco tuvo que ver en lo relacionado con la revisión y aprobación del documento que fungió como la garantía bancaria que presentó la Unión Temporal y que resultó falsa. Según el Ministerio Público, esa actividad no hacía parte de los deberes funcionales y por ende escapaba de la competencia de Awinen. Pero con otros funcionarios, la procuradora sí se frota las manos y los destituye, ¿no? Como lo que quiso hacer con este señor Camilo Romero, ¿no? Pues el autor también dice que desde el momento en que la interventoría del contrato informó al Mintit del presunto incumplimiento por parte del contratista hasta llegar a la declaratoria de caducidad del contrato, transcurrieron escasos 2 meses. Por lo tanto, se denota agilidad en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios del ministerio, entre estos la Secretaría General, y por esa razón se hace imposible realizar algún reproche a la investigada por no ejercer el debido control y vigilancia de la función contractual sobre su delegatoria. Increíble, señores, hasta dónde vemos esto, ¿no? Finalmente, la Procuraduría dice que la exministra no participó en la elaboración o revisión de los pliegos de condiciones, ni recibió las ofertas, ni expidió adendas, ni evaluó las ofertas, así como tampoco participó en la audiencia de adjudicación, ni expidió la resolución que adjudicó la licitación pública. Por el contrario, manifiesta este organismo que Karen Ovenen sí ejerció su deber de control y vigilancia sobre los funcionarios que estuvieron al frente de la licitación y por eso da por terminada la investigación en su contra. Hágame el favor, definitivamente esto es indignante, ¿no? Pues aquí el director de la Veeduría Ciudadana Bien Común, Henry Anaya, uno de los que denunció a la exministra ante la Procuraduría, habló con cambio sobre el archivo de la investigación. Según Anaya, el ente de control desconoció el material probatorio entregado y no tuvieron en cuenta que sí hubo omisiones en el ejercicio del cargo por parte de la funcionaria que no estuvo al tanto del proceso aunque ella lo ordenó. Dice textualmente Anaya, ella fue advertida de todo lo que estaba pasando desde el primer momento. Esta veeduría y otras, así como los medios de comunicación, le mostraron antes que se adjudicara el proceso quienes hacían parte de las empresas de la Unión Temporal Centros Pobladas y aún así siguieron adelante. Eso significa que sí hubo omisión.
Dijo también que hubo observaciones durante todas las etapas del proceso que no fueron tenidas en cuenta y advirtió con esta decisión se crea un grave precedente para cualquier ordenador del gasto o funcionario de alto nivel. Con esto podrán delegar sin tener que responder. Vamos a evaluar el contenido de esta decisión para evaluar el recurso que se pueda interponer. Esperemos que le reabran el caso a Karen Awinen porque esto es increíble, señores, que la procuradora Margarita Cabello haya archivado el proceso contra Karen Awinen, ¿no? Pues si Karen Awinen sale abrazadita con el señor Alechar y Alechar es amiguísimo de Margarita Cabello, ¿qué puede pensar uno? Presuntamente, ¿no? Pues María José Pizarro dice, esto es una cachetada para Colombia. Cabello archiva la investigación que cursaba en contra de Abudinen antes de irse. Deja impune y sin responsabilidades políticos el enorme caso de corrupción de centros poblados. Otra jugadita del duquismo. ¿Quién responde por los 70.000 millones? Es la pregunta que debemos hacernos todos los colombianos. Impuestos de todos los ciudadanos, señores. Y es que miren la respuesta de esta señora. ¿Qué tal la excusa que saca? A uno no lo contratan para revisar papel por papel, a uno lo contratan para ejecutar políticas públicas que impacten a la sociedad. Bueno, he reducido sus opciones a 5 posibilidades inconcebibles. Todas causarán sufrimientos. Elijo la número 3. ¿No quiere leerlas? Fui electo para dirigir, no para leer. Número 3. Por decir algo, cuando a mí me contrataron para implementar políticas públicas, no para corretear o para buscar quiénes de las personas que se presentaban dentro del ministerio eran corruptos o no. Entonces, ¿sí me entiendes? ¿No quiere leerlas? Fui electo para dirigir, no para leer. Número 3. Ah, increíble esto, ¿no? Indignante también que esta señora salga con esta argumentación tan barata. Entonces ahora cualquier ministerio puede, pues, repartir contratos y demás y después dice, no, es que yo no sabía que era corrupto. Hágame el favor. Increíble. Pero ¿saben quién es el más populista de esto? Uno que es también muy cercano al clan Char, ¿no? A Ale Char. El señor Germán Vargas Lleras, el que quiere poner procurador con dos candidatos de las Cortes, que hicieron parte de Cambio Radical. ¿Sabe lo que sale diciendo este tipo? Porque sabe que ya no va a tener la Procuraduría de bolsillo para él. Dice lo siguiente. Ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los centros poblados y la Procuraduría General de la Nación hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar con esta entidad. Hágame el favor. Y dice después, y entonces con el cierre de esta investigación, ¿nadie va a responder? ¿Qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad? Vamos a ver qué le dicen a este señor con este comentario. Pareciera que hoy no se tomó las pastillas. Se quedó sin ella referente a la Procuraduría, ¿no? Y cuando los 100 billones que se robó el Ministerio de Salud de Cambio Radical durante la pandemia se han recuperado, usted tiene unos amigos en Barranquilla que de pronto le despejan la duda, ¿no? Ale Char, ya saben, Arturo Char también, ¿no? Usted definitivamente no conoce la vergüenza. Es que es cínico este Vargas Lleras, ¿no? Posando ahora que quiere acabar con este antro de corrupción. Hágame el favor, ¿cuándo se quiere quedar con él? ¿Qué piensan de estas palabras? También la fiscal Angélica Monsalve se refiere a este tema y dice, una solución ejemplarizante para que los demás ministros o cualquier otro funcionario que maneje recursos públicos suscriban contratos millonarios con empresas de maletín, manejadas por los mismos corruptos de siempre, sin verificar las pólizas, para que sigan robándose los impuestos que con inmenso sacrificio pagamos los colombianos. Tremenda procuraduría tenemos, digna de ovación. Una razón más para luchar por cambiar estructuralmente a estos órganos que actúan con sesgos dependiendo de su simpatía política con el investigado. Con 70.000 millones de pesos que se robaron, se esfumaron las esperanzas de los niños para recibir una mejor educación y lo peor, nadie responde y no hay entidad que los haga responder. Queremos un Estado fuerte y no políticos serviles nombrados en altos cargos para robarse el erario. Y es que realmente lo que dice aquí Angélica Monsalve es cierto. Deben cambiar estos organismos de control que no hacen nada sino proteger al corrupto. No más un ejemplo. Karen Awinen, limpiecita como ministra por parte de la procuradora Margarita Cabello. Por otro lado, des en cuenta cómo se alían los medios tradicionales y la extrema derecha. Resulta que aquí el señor director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, dijo que no se ha podido asegurar los 80 carrotanques que se adquirieron durante la administración de Olmedo López para La Guajira. Pero hay una razón poderosa. Noticias RCN encabeza este titular, pero María Fernanda Cabal saca el pantallazo para desinformar y no mostrar el video de realmente lo que dice aquí Carlos Carrillo, ¿no? Y ella, con su populismo barato, publica, dejar dañar los carrotanques en parqueadero hace parte de la corrupción del gobierno Petro. Fueron cientos de miles de millones los que se derrocharon en el robo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y en unos equipos que para nada han servido.
pero des en cuenta cómo la señora pues queda mal frente a lo que dice aquí Carlos Carrillo. Y la periodista María del Pilar Aguilar, que sí es una persona que dice las cosas, dice lo siguiente: ¿será que a las aseguradoras no les importa el tema de la Guajira? Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, señala que ha sido declarado desierto el proceso licitatorio para adquirir las pólizas de todo riesgo para los 80 carrotanques que siguen parqueados en batallones de La Guajira. El funcionario señala que hemos hecho hasta lo imposible por contratar esas pólizas, pero la respuesta de las aseguradoras siempre es la misma: no. Carrillo pide a las empresas confiar en esta nueva administración. Des en cuenta lo que dice Carlos Carrillo. Desde la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo vemos con enorme preocupación que nuevamente el proceso para adjudicar los seguros de la entidad ha quedado desierto. Por ley, nuestra obligación es asegurar los bienes del Estado. Una de las razones por la cual los dichosos carrotanques siguen parqueados en los batallones de La Guajira es justamente porque carecen de una póliza a todo riesgo. Nosotros hemos hecho hasta lo imposible por contratar esas pólizas, pero la respuesta de las aseguradoras siempre es la misma: no. Nosotros queremos hacer un llamado a estas empresas para que confíen en esta nueva dirección, para que confíen en que esta vez nosotros estamos haciendo las cosas bien dentro del marco de la Constitución y la ley. Y otro tema que también es muy preocupante es que no hemos logrado tampoco adjudicar las pólizas de responsabilidad civil para los funcionarios. Los funcionarios de la entidad hoy están firmando y están tomando decisiones sin contar con una póliza como la que tienen los demás funcionarios del Estado. Entonces, nuevamente el llamado es a que nos apoyen y también a la fiduciaria del Estado, a la previsora. Esto es lo que dice Carlos Carrillo. Resulta que Angélica Lozano salió en una emisora y aseguró que el presupuesto de la registraduría para el 2025 pasaría de 3.2 billones de pesos a 0.7 billones de pesos, en un año en el que se deben adelantar la contratación de la logística electoral para las elecciones de Congreso y la presidencia. Ella dice que iban a desfinanciar pues, las elecciones del 2026, pero ya todo quedó aclarado. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Angélica Lozano. Complicado, Gustavo. La ponencia se radicó tarde y ya cuando estaba en la casa a 10:15 de la noche nos dimos cuenta en la oficina que hay unos movimientos extraños y yo no soy conspiranoide, no hago aseveraciones locas, pero es muy grave. El Ministerio de Hacienda le quitó los recursos a la Registraduría Nacional para organizar las elecciones, precisamente. No le quitó los recursos a entidades del Ejecutivo, que son más de 100 entidades, sino a la entidad autónoma que no maneja, que es independiente y que tiene la tarea de organizar las elecciones del año 25, y encontramos que tiene más presupuesto este año 24, que ya terminó, 1.200.000, que el próximo año le dejaron 700.000 millones. ¿Pero eso fue un error de cálculo o una jugadita? Pues yo de entrada partí y asumí que era un error. Yo creí, dije, esto es un error, y como es la vida, ayer le pedí el teléfono a un funcionario, alto funcionario, como a las 6 de la tarde cuando estuvimos en una reunión, le dije, deme su teléfono. Nunca me imaginé que a las 10 de la noche le iba a marcar, le dije, ¿le puedo llamar? Muy amable, además me atendió y tramitó mi pregunta, enseguida se la comunicó a un funcionario de Hacienda y me dijo ese funcionario que no es un error, que es una decisión, que es así. Pero senadora, en el texto que después de su advertencia nos pusimos acá a revisar en Caracol, en efecto dicen en el pliego de la ponencia que le quitan plata de funcionamiento a la registraduría, pero ya en la ponencia, que es la que tiene como 180 páginas, dicen que le van a quitar 3,09 billones de reducción que serán distribuidos por el Ministerio de Hacienda para gastos electorales. Es decir, le quitan el control de la plata, pero la plata se la entregan después, es lo que yo entiendo, ¿no? Pues quiere decir que le quitan la autonomía. Es como si usted para hacer esta entrevista tiene que llamar al presidente o al que gira los cheques en Caracol, que con seguridad no es Gustavo, y tiene que llamar a decir, oiga, no demerite, senadora, tampoco. No demerite, que pobre pero honrado. No, pues es el director, ¿no? Pero el otro manejará los recursos. Entonces, digamos, la registraduría es un ente autónomo desde la Constitución, y esto es realmente un golpe y nada blando. Es un golpe muy duro a la autonomía, a la independencia de la registraduría, que tiene la tarea de organizar las elecciones. ¿Por qué no le quitaron esos recursos al Ministerio de la Igualdad? ¿Por qué no se lo quitaron a entidades del Ejecutivo para que tengan que ir a ponerse las rodilleras a pedir los recursos para hacer los pasos relativos a su función? Esto es algo realmente serio. Yo asumí que era un error gravísimo, pero confirmaron que no, que es una decisión de presupuesto y una decisión de Hacienda. El funcionario me dijo, sé que puede ser una decisión polémica, algo polémica. Yo le dije, no, esto no es polémico, esto es un exabrupto inaceptable. Senadora, y por eso pasamos derecho hasta las 2, 3 de la mañana con mi equipo y encontramos, y ahí en esa hoja resumen he publicado algunas, no todas las que tengo. Sin embargo, salió el ministro del Interior a decir que sí, que se trató de un error, ¿no? Sí, y pues los noticieros tratan de desmeritar esto y dice, por ejemplo, la FM,
¿Revesazo del gobierno? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que fue una equivocación radicar la ponencia del presupuesto para el 2025 que recortaba en un 70% el presupuesto de la registraduría. Agregó que el error se corrigió con una proposición presentada en las comisiones económicas. Acabo de consultar ahora, ustedes me vieron, con el ministro de Hacienda, el director de Planeación, no solamente frente a este tema, sino estamos buscando la posibilidad, tenemos unas pocas horas para buscar un consenso que es el interés del gobierno, entre el Congreso y el gobierno, que es lo que le conviene al país. Al país no le conviene sacar decretos por presupuesto, al Congreso tampoco le conviene, para el gobierno tampoco es bueno, y quiero ser totalmente claro. Y frente a este tema, que no es de mi resorte, vuelvo y digo, pero ya que estamos acá, dos comentarios. El primero, siempre la plata de las elecciones queda en el Ministerio de Hacienda un monto previo a un concepto técnico de la registraduría. Eso no es nuevo. Ese ha sido el mecanismo siempre de financiación de las elecciones. Lo que ha hecho el gobierno ahora, y es al contrario... ¿Cómo les parece, no? Pero aquí quedaron totalmente desmentidas Angélica Lozano y lo que está diciendo varios, ¿no? También el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió que el presupuesto del 2025 saldrá por decreto con el monto que se presentó en el gobierno. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría, aclara él, ¿no? El presupuesto del 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó. 523 millones. Ministro, en este caso, ¿cómo va a quedar distribuido el gasto? Se hablaba, por ejemplo, de la preocupación por la registraduría, pero también en algunas regiones. ¿Cuáles quedan fortalecidas y cuáles están siendo capaces? Entonces, una precisión. Dejen de especular con los recursos de electorales. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría. Nadie le ha quitado recursos al Consejo Nacional Electoral. Lo que siempre se ha usado, desde hace muchos años, es que en los años preelectorales, los recursos que son temporales permanecen en la bolsa del Ministerio de Hacienda y el registrador los solicita por distribución presupuestal. Por primera vez, el gobierno está entregando los recursos directamente desde el presupuesto a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Por primera vez. Sin embargo, queremos resaltar, esos son recursos temporales, pero de carácter permanente, porque solo son para usar en el periodo preelectoral con personal temporal. Esa es una precisión que es absolutamente necesaria. La registraduría tiene 2,5 millones del presupuesto de la Nación y 700.000 millones de recursos propios. El Consejo Nacional Electoral tiene una cifra superior al billón de pesos para desarrollar sus actividades y los tiene directamente. Así que díganle a los congresistas que dejen de especular que el gobierno no está atentando contra las elecciones. Elecciones va a haber en el año 26 y el proceso preelectoral comienza en marzo del 25. Para eso, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tienen los recursos. Entonces dejen de estar inventando tanto a estos medios tradicionales. También esta congresista. Aquí está clarísimo todo lo que pasó con estos recursos que supuestamente se iban a recortar, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para un próximo video. Muchas gracias por escucharnos.